Obligaron a una mujer negra a lavar platos en una fiesta de lujo, sin saber que su marido era el dueño de la mansión. No deberías estar aquí, susurró Victoria Harwell, organizadora de la gala benéfica más exclusiva de Manhattan, empujando a Camila hacia la cocina de la mansión. Una persona como tú solo puede servir en este tipo de eventos, no participar en ellos. Camila Williams, de 31 años, sujetó con firmeza la bandeja de cristal mientras sentía decenas de miradas curiosas sobre ella. Era la única persona negra en el salón principal, rodeada de empresarios, socialites y políticos que bebían champán de $1000 la botella. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquella mujer que acababa de ser humillada públicamente tenía un secreto que convertiría aquella noche en una pesadilla colectiva. Perdón por el alboroto, murmuró Camila con una calma que intrigó a algunos de los presentes. Solo vine a entregar esto a mí. Pero Victoria la interrumpió con un gesto brusco. No tenemos tiempo para historias. La cocina está desbordada y tú vas a ayudar a fregar los platos. Ahora mismo. El salón quedó en un silencio incómodo. Algunos invitados bajaron la mirada, otros susurraron entre ellos, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión de la anfitriona. Al fin y al cabo, Victoria Harwell llevaba 2 décadas organizando los eventos más prestigiosos de la alta sociedad neoyorquina. Camila respiró hondo, recordando algo que su marido había dicho esa mañana. A veces, las personas revelan quiénes son realmente cuando creen que nadie importante las está observando. En ese momento, no entendió del todo el comentario, pero ahora tenía todo el sentido. 3 horas antes, ella había llegado a la entrada principal de la mansión, vestida con un elegante vestido azul marino. El guardia de seguridad de la puerta la miró de arriba abajo y señaló la parte trasera del edificio. La entrada de servicio es por ahí, dijo sin siquiera preguntarle su nombre o comprobar la lista de invitados. Camila sonrió diplomáticamente. En realidad, debería estar en la lista principal. Estoy seguro de que sí, se rió sarcásticamente. Todas dicen lo mismo. Ahora, en la cocina llena de vapor y ruido de platos que se lavaban, Camila se arremangó y comenzó el trabajo que le habían impuesto. A su alrededor, otros empleados, todos negros o latinos, trabajaban en silencio, acostumbrados a ese tipo de trato. No te preocupes, susurró María, una señora que llevaba 20 años secando vasos en eventos como ese. La gente como ellos siempre ha sido así. Creen que somos invisibles. Camila asintió, pero sus ojos brillaban con una intensidad que la experimentada María no logró descifrar. Había algo diferente en esa mujer, una confianza silenciosa que no encajaba con la situación. Mientras fregaba una bandeja de plata, Camila escuchaba las risas que provenían del salón principal. Victoria Harwell le contaba a un grupo cómo había puesto a una intrusa en su lugar, provocando carcajadas de aprobación. El comentario llegó a los oídos de Camila a través de la puerta entreabierta de la cocina. Algunas personas simplemente no saben cuál es su lugar en el mundo, declaró Victoria en voz alta, refiriéndose claramente al incidente. Es nuestra responsabilidad educarlas. Fue en ese momento cuando Camila sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que contenía décadas de paciencia, años de planificación y la satisfacción anticipada de quien está a punto de reescribir por completo las reglas del juego. Porque lo que Victoria Harwell y sus invitados no sabían era que esa intrusa en la cocina guardaba un secreto tan poderoso que convertiría la noche más importante de la élite neoyorquina en el escándalo más comentado de la década. Si te está gustando esta historia de justicia y quieres descubrir cómo una simple humillación se convirtió en la venganza más satisfactoria que nadie haya presenciado jamás, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió cuando se reveló la verdad cambió para siempre la vida de todos los presentes en esa mansión. En la cocina, mientras Camila fregaba los platos de porcelana fina que costaban más que el salario mensual de muchos estadounidenses, Victoria Harwell decidió que una simple humillación no era suficiente. Estás lavando muy despacio, declaró la organizadora, entrando en la cocina con otros 2 invitados para presenciar el espectáculo. Las personas como tú deberían estar agradecidas por tener cualquier oportunidad de trabajo, pero parece que ni siquiera eso son capaces de hacer bien. Robert Sterling, un magnate inmobiliario conocido por sus opiniones polémicas, se rió a carcajadas. Victoria, eres muy amable. En mi empresa, alguien así ni siquiera pasaría la entrevista. Exactamente por eso nuestro país está como está, añadió Patricia Westfield, heredera de una fortuna farmacéutica. Damos demasiadas oportunidades a quienes no las merecen. Camila siguió lavando, pero sus hombros se tensaron. María, la empleada veterana, susurró, no le hagas caso, querida.
Solo lo hacen porque se sienten superiores él. Lo que María no sabía era que Camila Williams no era una empleada cualquiera. Graduada magna cum laude por la Harvard Business School, ella había pasado los últimos 12 años construyendo discretamente un imperio en consultoría estratégica, ayudando a empresas a superar crisis de reputación y reestructuraciones corporativas. Su lista de clientes incluía algunas de las corporaciones más grandes del país, pero siempre había preferido trabajar entre bastidores. ¿Sabes lo que más me molesta?, continuó Victoria, claramente disfrutando de la audiencia. Es esa gente que intenta infiltrarse en nuestros eventos, fingiendo ser alguien que no es. Como si no pudiéramos ver más allá de la fachada. Camila sonrió para sus adentros. Si Victoria supiera que la fachada incluía una fortuna personal de $80 millones y conexiones que podrían destruir reputaciones con una simple llamada, tal vez se lo pensaría 2 veces antes de continuar. «Mira esas manos», dijo Patricia, señalando a Camila como si fuera un objeto en exhibición. «Apuesto a que nunca ha sostenido nada más valioso que un plato de plástico». Las manos de Camila, que Patricia examinaba con desdén, habían firmado contratos de consultoría por valor de millones de dólares, cerrado acuerdos internacionales, irónicamente, salvado la reputación de empresas que ahora estaban representadas en esa misma gala. «Ya sabéis qué tipo de gente es esta», murmuró Robert, bajando la voz teatralmente. «Siempre intentando ascender en la vida por atajos. Probablemente haya venido aquí esperando conocer a algún hombre rico y resolver su vida». Victoria se echó a reír. Como si alguno de nosotros fuera a mirar 2 veces a alguien así. Fue en ese momento cuando Camila decidió revelar solo una pequeña parte de quién era realmente. Se giró lentamente, secándose las manos con deliberada calma, y miró directamente a los ojos de Victoria. «Una perspectiva interesante», dijo con una voz suave pero cargada de autoridad que hizo que todos en la cocina dejaran lo que estaban haciendo. Especialmente teniendo en cuenta que esta gala se celebra para recaudar fondos para niños necesitados. Imagino que ella tendría curiosidad por saber qué piensan realmente los donantes sobre las personas que provienen de orígenes humildes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria parpadeó varias veces, claramente desconcertada por el repentino cambio en la dinámica. «Perdón», balbuceó la organizadora. «Solo estoy observando la ironía», continuó Camila, ahora con una postura erguida y segura. «Están aquí para ayudar a los menos afortunados, pero no son capaces de tratar con dignidad a una persona que creen que pertenece a esa categoría». Robert carraspeó, incómodo. «Bueno, eso es completamente diferente». «¿De verdad?», le interrumpió Camila amablemente. «Porque a mí me parece exactamente la misma mentalidad que mantiene las desigualdades que supuestamente quieren combatir». La tensión en la cocina era palpable. Los demás empleados dejaron de trabajar, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Victoria, acostumbrada a ser la persona más poderosa en cualquier entorno, claramente no sabía cómo lidiar con alguien que no se dejaba intimidar por su autoridad. «Estás siendo muy atrevida para alguien en tu posición», logró decir Victoria finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. Camila sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos y que contenía décadas de experiencia en tratar con personas exactamente como Victoria. ¿Mi posición? ¿Qué posición sería esa exactamente? Bueno, tú eres. Victoria dudó, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría sonar aún más prejuicioso de lo que ya había dicho. ¿Soy qué?, preguntó Camila suavemente, dando un paso hacia el grupo. En ese momento, María miró a Camila con nueva admiración. En 20 años trabajando para la élite, nunca había visto a nadie enfrentarse a personas de ese calibre con tanta elegancia y autoridad. Victoria intentó recuperar el control de la situación. «Estás lavando platos en mi cocina. Eso debería darte cierta perspectiva sobre las jerarquías». «Tu cocina», repitió Camila, arqueando una ceja. «Qué interesante. Y dime, Victoria, ¿sabes exactamente de quién es esta mansión?» La incomodidad de Victoria era ahora evidente. «Bueno, está alquilada para el evento, obviamente». «Obviamente», asintió Camila, pero su tono sugería que había capas de ironía que Victoria no estaba captando. Lo que ninguno de ellos sabía era que Camila había llegado a esa mansión 3 horas antes, no como una intrusa que intentaba infiltrarse, sino como alguien que tenía todas las razones del mundo para estar allí. Y en 45 minutos, cuando su marido llegara de la reunión de emergencia del consejo, la verdadera jerarquía de esa casa se revelaría de una manera que cambiaría para siempre la perspectiva de Victoria sobre quién tenía realmente el poder en esa sala.
Mientras Victoria intentaba procesar el cambio de dinámica, algo en los ojos de Camila le hizo darse cuenta de que había cometido un terrible error, pero aún no podía identificar exactamente cuál había sido. Victoria sintió un escalofrío inexplicable recorriendo su espina dorsal cuando Camila le preguntó sobre la propiedad de la mansión. Había algo en la forma en que hablaba esa mujer, una autoridad natural que no encajaba con su actual posición de empleada, que la incomodaba profundamente. Obviamente, esta mansión pertenece a los Blackstone, dijo Victoria, tratando de recuperar el control. La familia más tradicional de Manhattan. Siempre ceden el espacio para nuestras galas benéficas. Camila asintió lentamente, con una sonrisa casi imperceptible jugando en las comisuras de su boca. Los Blackstone. Claro. ¿Y estás segura de que conoces a toda la familia? Por supuesto, respondió Victoria con renovada arrogancia. Conozco personalmente a Alexander Blackstone desde hace años. Pertenecemos al mismo círculo social. Lo que Victoria no sabía era que Alexander Blackstone se había casado discretamente 2 años antes, en una ceremonia íntima en Martha's Vineyard, lejos de los focos de la sociedad. Su esposa había pedido expresamente mantener un perfil bajo, prefiriendo trabajar entre bastidores en sus propias iniciativas filantrópicas. Interesante, murmuró Camila, volviendo a secar los platos con una calma que ahora parecía casi teatral. Y dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaron sobre los preparativos de esta gala? Robert Sterling, cada vez más irritado por lo que percibía como insubordinación, intervino bruscamente. Escucha, no tenemos que rendirte cuentas. Estás aquí para trabajar, no para hacer preguntas. Fue en ese momento cuando algo cambió fundamentalmente en el ambiente de la cocina. Camila dejó el plato que estaba secando la encimera con un movimiento deliberado y se giró completamente para mirar al trío de élite que la rodeaba. Tienen razón, dijo con una voz suave pero cargada de una energía que hizo que todos los empleados volvieran a detener lo que estaban haciendo. Realmente estoy aquí para trabajar. Pero no de la forma que ustedes imaginan. Antes de que nadie pudiera responder, el sonido de pasos firmes resonó en el pasillo que conducía a la cocina. María, que había trabajado en esa casa durante 2 décadas, reconoció inmediatamente el ritmo de esos pasos. El señor Blackstone está llegando, susurró a otra empleada, pero lo suficientemente alto como para que Camila la oyera. Los ojos de Camila brillaron. Perfecto. Ha llegado en el momento justo. Victoria frunció el ceño, confundida. ¿Cómo que a tiempo? Ni siquiera deberías estar aquí cuando él llegue. La gente como tú. La gente como yo que, exactamente, la interrumpió Camila, con una autoridad en su voz que hizo que Victoria diera un paso atrás instintivamente. Los pasos se acercaban y Camila comenzó a dirigirse hacia la puerta de la cocina. Victoria intentó bloquearle el paso. No puedes salir de aquí. No sin terminar el trabajo. Mi trabajo aquí, dijo Camila, quitándose delicadamente el delantal que la habían obligado a usar, apenas está comenzando. Mientras tanto, fuera de la cocina, Alexander Blackstone hablaba con su asistente personal, David, que había llegado con él. La reunión terminó antes de lo esperado, dijo Alexander, ajustándose los puños de la camisa. Espero que Camila no se haya aburrido mucho sola en la gala. David consultó su tableta. De hecho, señor, ha habido un pequeño incidente. El guardia de seguridad informó de que una mujer intentó entrar por la puerta principal sin la invitación adecuada y fue dirigida a la entrada de servicio. Alexander se detuvo bruscamente. ¿Una mujer? ¿Qué descripción tiene? Mujer negra, de unos 30 años, vestido azul marino. El rostro de Alexander se endureció de una forma que David rara vez había visto. ¿Y dónde está esa mujer ahora? Creo que la organizadora del evento, Madame Harwell, la ha puesto a trabajar en la cocina. Durante un momento, se hizo un silencio total. Entonces, Alexander cerró los ojos y respiró profundamente, como un hombre que intenta controlar una ira monumental. David, dijo con una voz peligrosamente tranquila, quiero que documentes todo lo que ha pasado esta noche. Cada persona involucrada, cada palabra dicha, cada acción realizada. Todo. Sí, señor. ¿Puedo preguntar por qué? Alexander ya se dirigía hacia la cocina con pasos cada vez más rápidos. Porque mi esposa acaba de ser obligada a lavar platos en nuestra propia casa. En la cocina, Victoria todavía intentaba procesar el comportamiento cada vez más confiado de Camila cuando escuchó la voz familiar de Alexander resonando en el pasillo. ¿Dónde está mi esposa? La pregunta resonó como un trueno,
y Victoria sintió que se le revolvía el estómago. Miró a Camila, luego a Robert y Patricia, tratando de entender por qué esa pregunta la ponía tan nerviosa. ¿Su esposa?, repitió Patricia, confundida. Pero Alexander nunca ha traído a una esposa a nuestros eventos. Fue entonces cuando Camila sonrió, una sonrisa radiante que transformó por completo su expresión y reveló a la mujer poderosa y segura que siempre había sido, incluso bajo la apariencia de una empleada humillada. En realidad, dijo ella, extendiendo la mano derecha para mostrar un anillo de diamantes que había mantenido discretamente oculto, él sí que la trajo. Solo que ustedes decidieron que yo debía estar en la cocina en lugar de en el salón principal. El silencio que siguió fue roto por el sonido de los pasos de Alexander acercándose rápidamente, y Victoria finalmente comprendió la magnitud del error que había cometido. Pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que Camila había grabado cada segundo de la humillación en su teléfono móvil, que había permanecido estratégicamente colocado en el bolsillo de su delantal. Y en aproximadamente 3 minutos, cuando toda la verdad saliera a la luz, esas grabaciones se convertirían en la prueba que transformaría la noche más prestigiosa de la élite neoyorquina en el escándalo más devastador que la alta sociedad hubiera presenciado jamás. Alexander. La voz de Victoria salió como un susurro ahogado cuando la imponente figura del dueño de la mansión apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos recorrieron rápidamente la escena, Camila con el delantal en las manos, Robert y Patricia claramente incómodos, y ella misma pareciendo una niña pillada haciendo algo malo. Camila, mi amor, dijo Alexander, ignorando por completo la presencia de los demás y caminando directamente hacia su esposa. David me ha contado lo que ha pasado. ¿Estás bien? El silencio en la cocina era ensordecedor. Victoria sintió que le temblaban las piernas cuando la realidad finalmente la golpeó con toda su fuerza. Robert Sterling tragó saliva, su rostro palideció por completo, mientras que Patricia Westphal parecía haberse encogido dentro de su costoso vestido. Estoy perfectamente bien, respondió Camila con una serenidad que ahora tenía todo el sentido del mundo. De hecho, ha sido una experiencia muy instructiva. Alexander abrazó tiernamente a su esposa, pero sus ojos eran puro hielo cuando finalmente se volvió hacia el trío de élite que había humillado a la mujer que él amaba. Victoria Harwell, dijo, con una voz que cortaba el aire como una cuchilla. Madame Westphal. Señor Sterling. Qué placer encontrarlos en mi casa. Alexander, no sabíamos. Comenzó a balbucear Victoria, con las manos temblando visiblemente. ¿No sabían que, exactamente? Interrumpió Alexander. ¿Que mi esposa es una persona que merece un respeto básico? ¿O simplemente no sabían que es mi esposa? Robert intentó un enfoque conciliador, con su anterior arrogancia completamente evaporada. Señor Blackstone, ha habido un malentendido. Si lo hubiéramos sabido. Si lo hubieran sabido, habrían actuado de otra manera, intervino Camila suavemente. Ese es precisamente el problema, Robert. Solo tratan a las personas con decencia cuando saben que tienen poder. Fue en ese momento cuando Alexander se fijó en el móvil de Camila, discretamente colocado en la encimera de la cocina, aún grabando. Una fría sonrisa apareció en sus labios. David llamó a su asistente, que se había quedado en la puerta. Por favor, entra y trae tu tableta. Tenemos que hacer algunas llamadas importantes. Victoria intentó desesperadamente recuperar el control de la situación. Alexander, podemos resolver esto de forma civilizada. Solo ha sido un malentendido. De forma civilizada, repitió él, alzando ligeramente la voz. ¿Cómo obligar a mi esposa a fregar los platos en nuestra propia casa? ¿Cómo llamarla, gente como esa? ¿Cómo insinuar que estaba aquí para ligarse a algún hombre rico? Patricia abrió mucho los ojos. No se había dado cuenta de que Camila había escuchado cada una de las crueles palabras que habían dicho. Lo has grabado todo, ¿verdad?, susurró ella, horrorizada. Camila sostenía su móvil con calma. Cada palabra, cada risa cruel, cada comentario racista disfrazado de preocupación social. David se acercó con la tableta y Alexander comenzó a hacer llamadas mientras hablaba lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Buenas noches, Janet. Sí, soy yo. Necesito que retires inmediatamente el patrocinio de la Fundación Blackstone de todos los eventos organizados por Harwell Events. Sí, de forma permanente. No es negociable. Victoria sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La Fundación Blackstone era responsable del 60% de sus contratos anuales. Alexander continuó, marcando otro número.
Robert Sterling, ¿verdad? Sí, necesito informarle de que todos los contratos de Sterling Developers con empresas del grupo Blackstone quedan cancelados de forma efectiva. No me importa el importe de las multas. Robert intentó protestar, pero Alexander ya estaba en la tercera llamada. Patricia, trabajas en la farmacéutica Westfield, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Acabo de cancelar el contrato de suministro de medicamentos para todas nuestras clínicas privadas. Las tres figuras de la élite neoyorquina observaban impotentes cómo sus mundos se desmoronaban en tiempo real. Pero Alexander aún no había terminado. Camila, ¿podrías mostrarme esas grabaciones?, preguntó él amablemente. Ella tocó la pantalla del móvil y las crueles voces de Victoria, Robert y Patricia resonaron en la cocina. Cada comentario prejuicioso, cada risa maliciosa, cada humillación que habían infligido quedaba documentada en un audio cristalino. David, por favor, asegúrate de que se envíen copias de estas grabaciones a The New York Times, The Washington Post, CNN, todos los principales canales de televisión locales, y especialmente a Society Watch, a quienes les encanta este tipo de historia sobre la hipocresía de la élite, ella. Alexander, por favor, suplicó Victoria, con lágrimas comenzando a correr por su rostro. Esto arruinará mi vida. ¿Cómo intentaron arruinar la dignidad de mi esposa?, respondió él fríamente. La diferencia es que ella no hizo nada para merecer el trato que le dieron. Ustedes, por otro lado, eligieron cada palabra cruel que dijeron. María, la empleada veterana que había trabajado en la mansión durante 2 décadas, observaba todo con una mezcla de sorpresa y satisfacción. En todos esos años, nunca había visto a nadie defender a los trabajadores de servicio como lo estaban haciendo Camila y Alexander en ese momento. Hay una última cosa, dijo Camila, con una voz que mantenía esa serenidad que ahora todos comprendían que no era sumisión, sino poder controlado. Victoria, mencionaste que las personas como yo nunca llegan lejos en la vida. Me gustaría que supieras que, además de ser la esposa de Alexander, también soy la directora ejecutiva de Williams Strategic Consulting, que acaba de ser contratada por la alcaldía de Nueva York para revisar todos los contratos de eventos públicos de la ciudad. El rostro de Victoria perdió el último rastro de color que aún le quedaba. Sus contratos con el ayuntamiento serán los primeros en ser reevaluados. Mientras los 3 causantes de la humillación salían de la mansión en estado de shock total, sabiendo que sus reputaciones quedarían destrozadas hasta el amanecer, Camila finalmente permitió que una sonrisa genuina apareciera en su rostro. Se había hecho justicia, pero lo más importante era que esa noche demostraría a todo Nueva York que el verdadero carácter de una persona no tiene nada que ver con el color de su piel, sino con la forma en que él trata a aquellos que considera inferiores. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol saliera por completo sobre Manhattan, los titulares ya dominaban todos los periódicos y sitios web de noticias de la ciudad. La venganza silenciosa, como la élite de Nueva York fue desenmascarada en una sola noche, se leía en el New York Times. El video de las grabaciones de Camila había sido visto más de 2 millones de veces en las primeras 12 horas. Victoria Harwell se despertó con su teléfono sonando sin cesar. Decenas de clientes cancelaban contratos, periodistas pedían declaraciones e incluso empleados de su propia empresa renunciaban públicamente. En 72 horas, Harwell Events, una empresa que le había llevado 20 años construir, había perdido el 95% de sus contratos. Madame Harwell, dijo su asistente por teléfono con voz temblorosa, la Fundación Rockefeller acaba de confirmar que no renovará nuestro contrato. Y hay más, el Museo de Arte Moderno también ha cancelado la gala de otoño. Victoria miró por la ventana de su apartamento en el Upper East Side, sabiendo que pronto no podría pagar ni siquiera el alquiler de ese lugar. El mundo que había construido basándose en conexiones y prestigio se desmoronaba como un castillo de naipes. Robert Sterling no estaba pasando por un mejor momento. Las grabaciones revelaron no solo sus comentarios racistas, sino también su mentalidad discriminatoria en general, lo que llevó a sus socios internacionales a cuestionar todos sus negocios. En una semana, Sterling Developers había perdido contratos por valor de $120 millones. Papá, ¿has visto las noticias? Le había llamado su hija llorando desde Londres, donde estudiaba. Mis compañeros de la universidad están compartiendo el video. Me da vergüenza usar nuestro apellido. Patricia Westfield descubrió que el mundo de los negocios tiene buena memoria. Además de los contratos cancelados, comenzaron a surgir investigaciones internas sobre prácticas discriminatorias en su empresa farmacéutica. Los empleados que antes se callaban por miedo ahora se sentían animados a denunciar años de microagresiones y prejuicios institucionalizados.
Mientras tanto, Camila y Alexander recibían cientos de mensajes de apoyo a diario. Empresarios negros de todo el país la buscaban para consultorías, las universidades la invitaban a dar charlas sobre diversidad corporativa y su empresa, Williams Strategic Consulting, tuvo que contratar a 10 nuevos empleados para hacer frente a la demanda. ¿Sabías que esto iba a pasar, verdad?, preguntó Alexander durante un tranquilo desayuno, 3 semanas después de la gala. Camila sonrió. No exactamente eso. Esperaba exposición, pero no un cambio tan sistemático. La gente está cuestionando realmente estructuras que existen desde hace décadas. El impacto se había extendido mucho más allá de Nueva York. La etiqueta almohadilla Camila Challenge se volvió viral, y personas de todo el país compartieron sus propias experiencias de discriminación en entornos de élite. Restaurantes, clubes y empresas comenzaron a revisar sus políticas de atención al cliente y contratación. María, la empleada veterana que había trabajado en la mansión durante 2 décadas, recibió una propuesta inesperada. Camila había creado un programa de formación para profesionales del servicio doméstico, que ofrecía cursos de administración y gestión hospitalaria. Nunca pensé que a los 60 años aún podría soñar con una nueva carrera, dijo María durante la ceremonia de graduación del primer grupo de participantes. Pero Madame Camila nos ha demostrado que nunca es tarde para reconstruir nuestra dignidad. 6 meses después, Victoria intentó reinventarse como consultora de sensibilidad cultural para eventos, pero nadie se tomó en serio su conversión. Robert Sterling vendió la empresa familiar por una fracción de su valor real y se mudó a un suburbio lejano, donde nadie conocía su historia. Patricia se enfrentaba a demandas laborales y había perdido su puesto en el consejo de administración de la empresa farmacéutica. Durante una entrevista para un programa de televisión nacional, Camila fue preguntada si sentía algún remordimiento por las consecuencias que sus acciones habían acarreado para los 3. ¿Remordimiento?, repitió ella, considerando cuidadosamente la pregunta. Siento compasión por el dolor que están experimentando. Pero no puedo sentir remordimiento por haber expuesto actitudes que causaron dolor a innumerables personas a lo largo de los años. Lo que le sucedió es el resultado directo de sus propias decisiones. El entrevistador insistió, pero no cree que el castigo fue desproporcionado en relación con el delito. Camila se inclinó hacia adelante. Déjeme hablarle de la desproporción. Es cuando una mujer negra graduada en Harvard es automáticamente dirigida a la entrada de servicio. Es cuando la gente juzga su valor basándose en el color de su piel antes incluso de saber su nombre. Es cuando los trabajadores son humillados a diario por personas que se consideran superiores. Eso sí es desproporcionado. Alexander, que observaba desde el público, sonrió con orgullo. Su esposa se había convertido en una poderosa voz para el cambio que el país necesitaba desde hacía décadas. Un año después de la fatídica gala, Camila fue invitada a dar el discurso principal en la graduación de la Harvard Business School. Ante una audiencia de futuros líderes empresariales, ella concluyó con unas palabras que se convirtieron en un manifiesto para toda una generación. El verdadero poder no reside en humillar a quienes consideras inferiores. El verdadero poder reside en elevar a quienes la sociedad intenta menospreciar. La mejor venganza contra los prejuicios no es destruir a quienes los practican, sino construir un mundo en el que esos prejuicios ya no puedan prosperar. El público se puso en pie en una ovación que duró 5 minutos. Victoria, que veía el programa desde su pequeño apartamento alquilado en Queens, apagó la televisión con lágrimas en los ojos. Por fin comprendía la magnitud de lo que había perdido aquella noche, no solo contratos o dinero, sino la oportunidad de formar parte de algo más grande que su propio ego. 2 años más tarde, cuando Camila fue nombrada miembro del consejo de la Fundación Ford para liderar iniciativas de equidad racial, recibió una carta inesperada. Era de Victoria, pidiendo sinceras disculpas y preguntando si había alguna forma de reparar el daño causado. Camila respondió con una sola frase: la reparación no viene a través de cartas, sino a través de acciones que elevan a otros como usted intentó disminuir a él. Al final, la historia de Camila Williams demostró que la justicia más poderosa no es la que destruye al enemigo, sino la que construye un mundo mejor a pesar de él. Su humillación forzada en una cocina se convirtió en el catalizador de cambios sociales que beneficiaron a miles de personas que enfrentaban discriminaciones similares. Y cuando se le preguntaba sobre el legado que le gustaría dejar, Camila siempre respondía: que nadie más tenga que verse obligado a demostrar su dignidad. Que ella se reconozca como un derecho inalienable de todo ser humano. La mejor venganza, descubrió ella, no era destruir a quienes la habían humillado, sino utilizar esa humillación como combustible para iluminar un camino que otros pudieran seguir hacia un futuro más justo.
Si esta historia de resistencia, dignidad y transformación social te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para descubrir más relatos que demuestran que, a veces, nuestros momentos más difíciles se convierten en la semilla de los cambios más necesarios.